Cuba y Estados Unidos llegan a un acuerdo migratorio. Más de 20,000 cubanos podrían inmigrar al país. Today I'm pleased to announce that a bipartisan agreement has been reached on the budget. Y el presidente Reagan firma la ley Gramm-Rodman mientras se finaliza un plan para reducir el déficit del país. Buenas noches. Negociadores del Congreso y la Casa Blanca llegaron hoy a un acuerdo para reducir el déficit del país. El acuerdo se alcanzó en el último día que tenían para hacerlo. 75,000 millones de dólares se reducirán del presupuesto en los próximos 2 años. Pero si el acuerdo no es aprobado por el Congreso, la ley Gramm-Rodman entraría en efecto. Según nos dice Armando Guzmán, de cualquier forma habrá recortes. Ronald Reagan hizo el anuncio rodeado de los líderes del Congreso, los republicanos y los demócratas. Pocas veces un presidente usa todo el aparato gubernamental. Hoy Ronald Reagan necesitaba calmar ánimos en los mercados financieros. And today I'm pleased to announce that a bipartisan agreement has been reached on the budget, not just for 1 year, but for 2. Es un pacto a seguir durante 2 años. El déficit será reducido en 75,000 millones de dólares, 30,200 en el año fiscal 88, en el que corre desde el 1 de octubre. 45,000 millones más el año próximo. El plan aumentará impuestos, 9,000 millones en 1988, 14,000 millones más en 1989. Ninguno de estos aumentos es en impuestos personales sobre la renta. Son impuestos de uso general. But they are not taxes dealing with changes in the income tax or taxes that we think would be deleterious to the economy. Dice el presidente que estos impuestos no detendrán la inversión, que es la razón que siempre dio para oponerse a ellos. El plan no tocará seguro social, tampoco afectará pensiones federales, ni civiles ni militares. Recorta, sin embargo, del gasto doméstico 2.600 millones de dólares. Estos fondos son en educación y en otras áreas de crecimiento civil. El Pentágono tendrá solamente 285,000 millones de dólares para gastar, 12,000 millones menos de lo que el presidente quería. El poderoso jefe del Comité de Medios de Arbitrios dice le molesta cortar los programas sociales como Medicare. Well, I just don't like cutting out programs that are very important to me in the entitlement areas, in the health areas. Medicare. Y Medicare es cortado en efecto, en 4,000 millones de dólares que en 1988 afectarán también programas agrícolas. Otro tanto igual será recortado el año próximo. It is an achievable reduction to the targets of Gramm-Rodman this year and substantially more next year. Dice el congresista que el plan es paralelo al de Gramm-Rodman, que tiene 10 días para surtir efecto a partir del 1 de diciembre. El presidente aún firmó la orden para que los recortes de Gramm-Rodman se pongan en efecto hoy. Está obligado a hacerlo por ley. Dice el subjefe del Comité de Finanzas del Senado que este paquete es casi igual a Gramm-Rodman, pero solo será útil si el Congreso lo aprueba. If we flesh it out in full, if we are in good faith 100% true to everything we say we'll cut and everything we say we'll raise, then at best it is marginally better than a sequester. Otros predicen el Congreso lo aprobará. The majority leader and the speaker and the president, when they give a good faith commitment, that's good enough. La unidad del Congreso y el presidente es difícil vencerla con un voto en contra, dice el senador. Los líderes del Congreso públicamente dicen tendrán que vender el paquete a sus compañeros. En privado dicen el paquete será aprobado. Mientras habrá muchos lamentos y plegarias por parte de los legisladores que en público querrán hacer ver a quienes los eligieron que este ha sido un doloroso deber con el que han tenido que cumplir. En privado dicen lo mismo. En privado dicen que no tenían alternativa. En el Capitolio en Washington, Armando Guzmán, Univisión. El déficit del país fue una de las razones que se dieron para el desplome de la Bolsa de Valores de Wall Street hace un mes. Y los analistas de Wall Street y de la administración Reagan esperan que el acuerdo al que se ha llegado logre estabilizar el mercado. Carlos Cabrera en Nueva York nos informa. El tristemente célebre lunes negro 19 de octubre del 87, el mercado de valores sufrió uno de sus mayores descalabros en la historia. En ese momento, la administración comprendió la urgencia de reducir el presupuesto y lograr cambios fundamentales en la política fiscal causante hasta cierto punto de la volatilidad en el mercado. Hoy, el presidente Reagan, al anunciar el acuerdo inicial bipartita para reducir el déficit, implicó que a pesar de que hubo muchas razones para la caída en la bolsa, muy pocos se atrevieron a asumir responsabilidades. Pero si bien es cierto que el pasado 1 de octubre entró en efecto un nuevo presupuesto sin tener en cuenta el déficit, hubo otros factores que contribuyeron al descalabro en Wall Street. Fue que en esos días aumentó la tasa de interés, que hace el efecto que la gente se retire de las acciones, y se agregó el problema de que el dólar caía de valor. Como lo dice Chávez,
El que exista o no un acuerdo para reducir los gastos federales afecta tremendamente la confianza de los inversionistas y de los mercados internacionales. Si una familia está muy endeudada y quiere iniciar un negocio, el banco le va a decir, bueno, nosotros no le podemos dar préstamo para ese negocio porque ustedes ya tienen mucha deuda para el ingreso que tienen. Entonces a Estados Unidos le pasa otro tanto. En efecto, en la sesión de hoy el mercado respondía con aumentos y declives a una serie de informes a veces contradictorios en torno a las conversaciones para lograr un acuerdo a fin de reducir el déficit presupuestario. El convenio de hoy produciría dos cosas: la reducción del déficit para el año fiscal 1988 y la perspectiva de que a largo plazo el gobierno federal salga de un permanente endeudamiento y de déficits anuales. Estos resultados serían de capital importancia para Wall Street. Si esas dos cosas ocurrieran en un grado sólido, verdaderamente yo creo que el mercado puede llegar tal vez a lo que llegó en la segunda mitad de este año, antes de lo que ocurrió en octubre. Los analistas consideran que el mercado ya está tocando fondo y que no importa qué desalentadoras puedan ser las noticias provenientes de Washington en torno a la aceptación y establecimiento de un plan para reducir el déficit presupuestal, como aquí en Wall Street no se esperan milagros, la bolsa, en vez de seguir descendiendo, bien pudiera llegar a los 2.200 en un par de meses para convertirse finalmente en un mercado mucho más estable. Desde Nueva York, Carlos Cabrera, Univisión. Con una mayoría de 91 votos en favor y solo uno en contra, el Senado confirmó hoy la nominación del hasta ahora asesor nacional de seguridad, Frank Carlucci, como secretario de Defensa. Carlucci sustituye a Caspar Weinberger, quien renunció por problemas familiares. Y por su parte, la Comisión Judicial del Senado anunció hoy que el 14 de diciembre próximo comenzarán las audiencias sobre la nominación del juez Anthony Kennedy para la Corte Suprema. Algunas organizaciones de derechos humanos han solicitado más tiempo para poder estudiar en profundidad los antecedentes de Kennedy. Y en nuestro próximo segmento, Cuba y Estados Unidos llegan a un acuerdo migratorio. Más de 20.000 podrían llegar. Y también desde México los efectos de una de las peores devaluaciones del peso mexicano. Y desde Chile las manifestaciones en contra del general Augusto Pinochet. Hoy se anunció el restablecimiento de un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Se trata del mismo acuerdo que Cuba rompió hace 3 años tras el inicio de transmisiones de Radio Martí. Y de acuerdo al reporte de Francisco Ginesta, miles de cubanos pudieran llegar a los Estados Unidos. El anuncio de esta mañana fue sorpresivo. Lo hizo Charles Redman, vocero del Departamento de Estado. Representatives of the United States and Cuba met to discuss problems of migration and radio broadcasting. Estados Unidos y Cuba, dijo Redman, han llegado a un acuerdo mutuo. 27.000 cubanos serán permitidos emigrar a este país cada año y a cambio se regresará a Cuba a 2.700 cubanos, llegados ellos en el Mariel de 1980, y quienes no fueron permitidos a permanecer en este país por ser enfermos mentales algunos y otros por tener ficha criminal. El arreglo fue negociado entre Michael Cossack, abogado del Departamento de Estado, y Ricardo Alarcón, vicecanciller de Cuba. Las reuniones fueron secretas y conducidas entre ayer y hoy en Ciudad de México. El acuerdo anunciado hoy es similar al arreglo de diciembre de 1984, pero ese arreglo fue roto por Cuba en mayo de 1985 como protesta, según Cuba, de la iniciación de transmisiones de Radio Martí. Desde ese entonces a hoy no ha habido ningún tipo de tratado en materia de inmigración entre los dos países. En 1986 se intentó revivir el tratado de 1984, pero se falló al negarse Estados Unidos a dar a Cuba frecuencias radiales para transmitir a este país. El tratado anunciado hoy dice específicamente que 20.000 cubanos por año con parientes cercanos en Estados Unidos, junto a 3.000 cubanos con parientes inmediatos, serán permitidos a emigrar a este país. Que 3.500 exprisioneros políticos serán dados visas de residentes por los Estados Unidos. Que Cuba y este país seguirán discutiendo sobre materias de comunicaciones. Y el Departamento de Estado dejó claro que Radio Martí no era parte de las negociaciones. Mientras tanto, Jorge Mascanosa en Miami expresaba el sentimiento de la comunidad cubana. Yo creo que es una victoria para la democracia. Castro ha tenido que ceder, no hablando de Radio Martí, ni poniendo como condición de que Radio Martí sea silenciada. En el orden político ha tenido que ceder ante la presión de la Unión Soviética y la presión de los propios cubanos desafectos dentro de Cuba.
La sección de intereses de Cuba en Washington dijo que la solución para estos problemas deberán de ser conducidos en estricta conformidad con el derecho internacional, incluyendo la Ley de Regulaciones Internacionales de Radio. Es interesante el hecho de que fue Cuba quien pidió estas conversaciones. Los expertos citan dos razones principales. Primero, económica. Cuba deberá de alimentar 20.000 personas menos por año. Y segundo, diplomáticas. En vísperas de la cumbre Reagan-Gorbachev, Cuba ha decidido que también le conviene mantener relaciones con los Estados Unidos. Desde el Departamento de Estado en Washington, Francisco Ginesta, Univisión. El presidente Reagan y el primer ministro de Israel, Yitzhak Shamir, se reunieron hoy en Washington para discutir temas desde la política norteamericana en el Golfo Pérsico hasta la emigración de los judíos de la Unión Soviética. Shamir dijo que la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo ha llevado la moderación a algunos países árabes, como lo demuestra el hecho que 9 han reestablecido relaciones diplomáticas con Egipto. Y en Washington y Moscú se anunció hoy que George Shultz y Edward Shevardnadze se reunirán el lunes y martes próximo en Ginebra para discutir el todavía incompleto tratado de cohetes nucleares intermedios. Ambos cancilleres se entrevistarán para completar algunos detalles que no han podido ser solucionados aún por los negociadores. La noticia coincidió esta mañana con otro informe de Ginebra, según el cual los dos países intercambiarán en enero próximo visitas de inspección a los lugares donde cada uno de ellos realiza sus pruebas nucleares. El gobierno de El Salvador suspendió el cese al fuego unilateral decretado el pasado 5 de noviembre, fecha de cumplimiento de la primera etapa del plan de paz de Esquipulas II. El ejército anunció el reinicio de las operaciones contra las guerrillas que nunca reconocieron la tregua. Y mientras tanto, la oposición nicaragüense acogió hoy la decisión del gobierno de considerar reformas a la constitución sandinista que fueron exigidas ayer por 14 partidos opositores. En Washington, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó ayer suprimir todo tipo de ayuda a Panamá mientras los civiles no logren desplazar del poder a los militares. El proyecto de ley deberá ser aprobado por el Pleno del Senado para entrar en vigencia. Vamos a una pausa, pero en nuestro próximo segmento el temor a una creciente inflación prevalece en México tras la devaluación del peso. Los detalles enseguida. Hoy en México se celebró el 77 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, pero el ambiente de fiesta con motivo de la celebración no reflejó la incertidumbre que experimenta en estos momentos el peso mexicano después de alcanzar el nivel más bajo en toda su historia respecto al dólar. El gobierno ha pedido confianza, pero la situación económica continúa caótica. Eslin Ortiz, en la Ciudad de México, nos informa que el temor no es únicamente la devaluación del peso, sino también la inflación. Como hoy, en 1910, cuando se sublevó el pueblo de México contra 30 años de dictadura del general Porfirio Díaz. Fue la primera revolución social del siglo, 7 años antes que la revolución bolchevique. Y hoy, como se viene haciendo por 58 años, se celebró un desfile conmemorativo en la Plaza de la Constitución. 25.000 maratonistas abarrotaron el Zócalo. En lugar de ser un desfile militar, en este tradicionalmente se exalta el espíritu del deporte. Hoy no es un día como otro cualquiera para México. Aparte de estar celebrando el aniversario número 77 de su revolución, apenas empieza a sentirse el impacto de la devaluación del peso que ha sido más brusca en los últimos 5 años. La devaluación es un enemigo menos tangible que Porfirio Díaz, pero no menos tirano. Los esfuerzos del gobierno por evitar el pánico son vitales para el éxito de la decisión de devaluarlo. Esta está destinada a detener la fuga de capital al extranjero, pero el efecto psicológico escalofriante de la sorpresiva baja implica el riesgo de socavar aún más la confianza en el sistema financiero del país y podría tener un efecto contraproducente. Este mercado queda a solo pasos de la Plaza de la Constitución y hoy, ya festivo, más de 200 vendedores abrieron sus puestos al público. El tema de la devaluación se discute con espontaneidad. Si usted se fija, ya subió todo, nada más porque subió el dólar, ni se han fijado y ya subieron todo. Los que estamos pobres, más pobres, y los que están ricos, más ricos. Ya no nos alcanza, ya nomás
trabajamos para comer. El sueldo mínimo no sirve para nada. Un efecto positivo que tuvo la devaluación sin que haya habido una premeditación aparente fue el alza en la bolsa de valores. El miércoles, cuando se hizo el anuncio, tuvo un alza récord de 26 puntos y ayer cerró en 17. En la Ciudad de México, Edlín Ortiz, Univisión. Hoy en Roma, el premier Giovanni Goria dio el primer paso para tratar de resolver la más reciente crisis del gobierno italiano. Goria pidió al Parlamento un voto de confianza para su reconstituida coalición gubernamental de 5 partidos que se disolvió la semana pasada a causa de una controversia sobre política económica. Antes de dirigirle la palabra al Senado, el premier presidió una reunión del gabinete en la que se aprobó un decreto para finalizar la flota italiana en el Golfo Pérsico. Y tras 11 días de cautiverio, Melody Nakachian, hija de un millonario libanés, fue liberada hoy en Estepona, Málaga, por la policía española, resultando herido en la operación de rescate uno de sus captores. Somnolienta pero gozando de buena salud, la pequeña Melody se abrazó a su padre, el magnate libanés Raymond Nakachian, y a su madre, la cantante sudcoreana conocida con el nombre de Quimera. El lugar donde tenían escondido a la niña de 5 años fue hallado mediante los documentos encontrados en una billetera perdida por uno de los secuestradores. Un pasajero dijo hoy que 1 hora antes de declararse el incendio en la estación King Cross del metro londinense, él había declarado a las autoridades del lugar haber visto humo saliendo de una escalera, pero que nadie prestó atención. El departamento de bomberos de la ciudad criticó hoy al sistema ferroviario por no haber mejorado sus equipos contra incendios, tal como se le había sugerido. Según las autoridades, las posibilidades de que el fuego haya sido intencional son remotas. Investigadores del reciente accidente aéreo ocurrido en Denver, que dejó un saldo de 28 muertos, informaron hoy sobre otras 2 posibles causas de la tragedia. 1, la sobrecarga en el compresor de uno de los motores. Y 2, la turbulencia creada por otro avión que aterrizaba cuando la nave accidentada trataba de despegar. Según el reporte de los especialistas, en la cinta grabada que fue sometida a estudio, se escuchan sonidos que pudieran indicar la falla de uno de los motores. Cuando regresemos, el reporte sobre la manifestación de protesta en Chile en contra del general Augusto Pinochet. Tropas sirias irrumpieron durante la madrugada de hoy en los dormitorios de la Universidad Americana de Beirut, golpeando a los estudiantes y resultando 50 de ellos gravemente heridos. La incursión siria tuvo lugar cuando los estudiantes protestaron por el ataque a un compañero que trataba de entrar en el plantel a altas horas de la noche. Tras la suspensión de las clases, 400 alumnos se reunieron en los terrenos de la universidad en protesta por la dureza de las tropas sirias que desde hace 9 meses controlan la zona oeste de la capital libanesa. Y por su parte, un diario de Beirut afirma que el rehén germano occidental Rudolf Cordés podría ser liberado dentro de pocas semanas. Según dichas fuentes, el mediador Ali Hijazi, el mismo que consiguió la liberación de otro rehén alemán, Alfred Schmidt, el pasado 7 de septiembre, se encuentra en el Líbano gestionando la liberación de Cordés. La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó ayer en Santiago de Chile su Asamblea General Anual con una categórica condena a Chile, Cuba, Nicaragua, Panamá y Paraguay por no permitir la libertad de prensa. La Asamblea también denunció serias limitaciones a la libertad de expresión en otros países del continente. El ex canciller del asesinado presidente chileno Salvador Allende, Clodomiro Almeida, fue condenado ayer por un tribunal de Chile a 541 días de prisión por ingresar clandestinamente en el país. Almeida se halla en estos momentos en una cárcel de Santiago de Chile, acusado de promover la violencia. Mientras tanto, como nos dice desde la capital chilena Nicolás Casanseu, millares de chilenos pidieron anoche elecciones libres. En una de las más grandes concentraciones opositoras de los últimos años, más de 150.000 personas concurrieron anoche al Parque O'Higgins, en Santiago de Chile, convocados por la Asamblea de la Civilidad, organización que agrupa sindicatos, colegios profesionales y federaciones estudiantiles. El acto contó con una gran dosis de números artísticos y el público, más motivado por la música que por los discursos, coreó incesantemente a los cantantes. La concentración reunió a representantes de todo el espectro político de Chile que manifestaron ruidosamente su rechazo al gobierno del general Augusto Pinochet
al tiempo que, entre banderas y pancartas, numerosos vendedores ambulantes voceaban sus mercaderías. Este multifacético conglomerado de personas de ideologías muy dispares coincidía en sus aspiraciones de cambio político. Porque queremos todas elecciones libres, y estamos rabiando que venga la libertad lo más pronto posible. Queremos reafirmar y luchar para conseguir realmente lo que deseamos todos, que se haya Pinochet. Para tratar de evitar incidentes, los organizadores acordaron con los carabineros que la fuerza policial se mantenga fuera del perímetro del parque. Juan Luis González, presidente de la Asamblea de la Civilidad, llamó a la oposición a unirse tras de una campaña común de inscripción en los registros electorales. Una única y común campaña para enfrentar el eminente intento de perpetuación del dictador. Y lo haga así fracasar. La campaña busca registrar el mayor número de electores posible para que voten contra el candidato único que presentará al gobierno en un plebiscito el año próximo para buscar un nuevo mandato de 8 años. Sin embargo, González reclamó también elecciones libres, como asimismo lo hizo el presidente del Comando Nacional de Trabajadores, Manuel Bustos. Insistiremos en elecciones libres, abiertas y competitivas. El gobierno, por su parte, sostuvo que solo 59.000 personas concurrieron al acto, al que consideró positivo para su imagen. Porque ha permitido mostrar el grado de libertad que existe en Chile, ya no solo de libertad de expresión y de prensa, que se puede apreciar en la existencia de múltiples periódicos, diarios y revistas, sino también de libertad política. En opinión de observadores políticos, esta demostración de fuerza realizada aquí anoche difícilmente pueda torcer el rumbo del gobierno empeñado en llevar adelante el plebiscito sobre su permanencia en el poder. Sin embargo, se coincide en señalar que este ha sido un paso importante en pos de la unidad de los sectores opositores. En Santiago de Chile, Nicolás Casanseu, Univisión. Y por último, 35 días después de haber sido rescatada de un pozo, hoy regresó a su casa la niña Jessica McClure. La niña de 19 meses de edad que estuvo atrapada 58 horas en un pozo, dejó sonriendo el Hospital Memorial de Midland, Texas. Solo una parte de uno de sus pies, de uno de sus dedos del pie izquierdo le tuvo que ser amputado. Y la popularidad de Jessica ha sido tal que una encuesta reciente indica que hubo un mayor interés en su rescate del que existe en las elecciones presidenciales de 1988. Muy bien, nosotros nos despedimos. Recuerde que esta noche tiene más noticias con María Elena Salinas. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches. Y recuerde, esta noche a las 11, Rolando nos trae a la simpática actriz y cantante mexicana María Victoria. Y además, una nueva cara en la música moderna, Pilar Gato Casero. Lunes y viernes con Barral. Hoy viernes, como siempre, a las 11.